Muy bien, pues vamos a dar lugar a la palabra y vamos a disponer nuestro corazón. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu fidelidad y tu palabra. Bendícenos, Señor, háblanos. Queremos encontrarnos contigo y escuchar tu voz, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé este mensaje, Encuentra descanso para tu alma. Vivimos días como decía mi esposa, estamos viviendo días muy ocupados, de muchas actividades, de muchas cosas que estamos viviendo, enfrentando, y muchas veces eso pues trae inquietud a nuestra alma. Nuestras emociones son sacudidas por las situaciones diarias, por las cosas que tenemos que hacer, compromisos que tenemos que cumplir, las cosas que estamos enfrentando, pero muchas veces no encontramos un descanso para nuestra alma. Y bueno, pues hoy en día hay un padecimiento muy presente, muy latente, ¿verdad? Que es el estrés, ¿no? Y el estrés que te causa que no puedas descansar bien, que no puedas recuperar la fuerza, que te quita el sueño, que te afecta tu digestión, tu cuerpo. Y todo eso es porque no encontramos descanso para nuestra alma. Pero Dios quiere que nosotros podamos encontrar ese descanso para nuestra alma y bueno, es lo que yo te quiero compartir en esta mañana. Quiero que me acompañes a Jeremías 6, 16 al 20. Y dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Pues también puse sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron: no escucharemos. Y vemos en estos versículos que Dios está interesado en su pueblo. Dios está interesado en que hallemos descanso para nuestra alma. Pero me llama la atención que el Señor les dice: deténganse en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten cuál sea el buen camino y empiecen a caminar por él. Y me ponía a reflexionar un poco sobre esta oración que está haciendo el Señor a través del profeta Jeremías. De otra manera, lo puedo ver de una manera en que el Señor está diciendo: hey, hagan un alto en sus vidas y regresen a lo anterior, porque lo que ahora están haciendo no es un buen camino. Porque lo que ahora están haciendo no está trayendo descanso para su alma. Y muchas veces nosotros tenemos también que hacer un alto en nuestras vidas. Tenemos que detenernos a tomar un momento para ver cuál es nuestra situación, dónde estamos parados, y poder regresar a la presencia de Dios, poder regresar a donde Dios quiere. Pero en medio de tantas ocupaciones y de tantas cosas, muchas veces estamos como este pueblo que le dijo al Señor: no andaremos por ese camino, no vamos a caminar por ahí, ese camino no es el camino que yo quiero. El Señor estaba dando una palabra a través del profeta Jeremías y le estaba diciendo al pueblo: hey, regresen a mí. Ahí es donde van a encontrar descanso. Y el pueblo claramente está respondiendo: no andaremos por ese camino. ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando? Quiere captar nuestra atención, quiere que nosotros regresemos a ese camino, pero nosotros decimos: Señor, es que estamos muy ocupados, es que tengo que lograr mis metas, es que tengo que seguir adelante, es que tengo que hacer estas cosas. Y entonces empezamos a poner al Señor en segundo término. Dice que puso también sobre ellos atalayas, los guaras, los centinelas. El atalaya, aquella persona que estaba sobre los muros de la ciudad y estaba viendo alrededor de la ciudad. Si alguien se acercaba y ellos tenían la responsabilidad de advertir al pueblo para que las puertas fueran cerradas, que no pudiera entrar el enemigo a dañar.
Y se les envié vigilantes, aquellos, les estoy enviando a aquellos que les están advirtiendo de las cosas. Pero ¿qué dicen? Ellos dijeron: no escucharemos. No escucharemos. No queremos caminar por tu camino y no queremos escuchar las advertencias. Muchas veces, hermano, eso es lo que está pasando en la iglesia. Encuentro con personas que están en la iglesia, que se dicen que son hijos de Dios, pero que sus caminos no son los caminos de Dios. Que escuchan la palabra de Dios, que están recibiendo, que muchas veces también están participando en el servicio de la casa de Dios, pero no caminan los caminos de Dios, no escuchan la voz de Dios. Hermano, y los tiempos que nosotros estamos viviendo, para que nuestra alma pueda tener descanso, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos caminar por el camino de Dios. Ese es el camino seguro para cada uno de nosotros. Pero no lo decimos tal vez, pero nuestras acciones están diciendo: no quiero ese camino, no quiero escuchar lo que Dios está hablando. Versículo 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué estamos viendo hoy en día? Precisamente estamos viendo esta palabra que está aquí. El mundo está viendo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon la palabra de Dios, porque aborrecen la ley de Dios, porque no quieren caminar por el camino de Dios, porque no quieren escuchar lo que Dios quiere hablar. Y si te pones a ver este versículo 19, dice: yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad? Precisamente eso, el fruto del pensamiento humano. Gente alejada de Dios, gente que no quiere escuchar la voz de Dios, gente que no quiere reconocer la autoridad de Dios, la supremacía de Dios, el señorío de Dios, que Él es el único verdadero. Y es por eso que el mundo está en esta condición. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que los tiempos que estamos viviendo necesitamos esa revelación de Dios, ese discernimiento para poder permanecer en estos tiempos. Mi pueblo me ha olvidado. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios está hablando, cuando Dios se quiere acercar, cuando Dios quiere hacerte volver, pero el pueblo se olvida. Porque hasta Jeremías, no tengo este versículo aquí en la presentación, pero Jeremías, ahí en el capítulo 15, en el versículo 19, el Señor le dice: Jeremías, si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos, le dice el Señor. Era un tiempo de presión también sobre la vida del profeta Jeremías, que llegó un momento que el Señor lo tiene que exhortar y le dice: hey, conviértete, regresa al camino. No solamente el pueblo estaba tan desviado, sino que también ya Jeremías estaba volviendo a eso, no, o sea, olvidándose de Dios. Y el Señor le recuerda ahí en el capítulo 15. Le dice: hey, tú estás para que ellos se conviertan a ti. Y si tú entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. No te olvides que yo soy tu Dios. No te olvides que yo te puse con un llamamiento. No te olvides que yo te puse ahí para que cumplieras un propósito, hermano. Es que de repente el mundo y las circunstancias y la corriente de este mundo nos van llevando ¿a qué? A separarnos de Dios, a olvidarnos de Dios. Jeremías 18:15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por sendas y no
por camino transitado. El pueblo se olvidó y empezó a adorar, empezó a darle lugar a otras cosas, importancia. No, hermano, pastor, es que yo no prendo incienso a nada. No, pero tal vez tienes cosas antes que Dios, que estás justificándote con cosas en tu vida, que las estás anteponiendo al buscar a Dios, que se han vuelto un ídolo, que están siendo de tropiezo para tu vida, que te están robando la comunión, la libertad, la intimidad con Dios, así como el pueblo de Israel. Pero me llama la atención, tropezando en sus caminos, tropezando en las sendas antiguas. Ellos quieren caminar, no quieren caminar por caminos transitados y no por sendas. Y Dios nos ha llamado a caminar por sendas. Angosto es el camino que lleva a la vida. Un camino transitado es por donde todo el mundo va, pero una senda no. A mi esposa y a mí y nos gusta ir a caminar a las montañas. Aquí nos ve, nos gusta ir a la montaña, y a veces andamos allá en el Cerro La Silla, en el teleférico, andamos allá en el Chupón, ahí andamos en la montaña, en los montes. Pero es una senda, nada más cabe una persona. No puedes ir caminando al lado del otro. Hay una senda, hay un caminito, tienes que ir por ese caminito, una senda estrecha. Y Dios está diciendo, vuelve a los caminos antiguos. No te vayas por un camino amplio, no te vayas por el camino que va todo mundo, el que está transitado. Es más fácil ir por el camino que está más transitado, pero ese camino no es el camino que Dios quiere que nosotros tomemos. Dios quiere que tomemos ese camino que Dios ha preparado para nosotros, que es una senda, que parece que nadie va por ahí, que dices, no, yo no me voy a ir por ahí. Cuando caminas por primera vez una senda, híjole, vas así como que, uy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Voy por el lugar correcto? ¿Voy a llegar? ¿No voy a llegar? Y si no puedo regresar, y si me pierdo, y si agarro vuelta para otro lado y acabo en otro, perdido aquí en la sierra, ¿qué voy a hacer? Porque una senda es estrecha. Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Ese camino estrecho tiene que ser encontrado por cada uno de nosotros. Tenemos que encontrar ese camino que Dios ha preparado para nuestra vida. Y no es el camino donde va todo el mundo. No es el camino espacioso, transitado. Es un camino estrecho que tú y yo tenemos que encontrar. Que tú y yo tenemos que decir, por aquí vamos. Hay un camino espacioso, pero que puede estar muy transitado y puede ir todo el mundo por ahí, pero no es el camino correcto. Muchas veces ahí es donde nosotros tenemos la lucha. Por eso el Señor a través de Jeremías decía, vuelvan a las sendas antiguas. ¿A las qué? Sendas antiguas. A los caminos, a la senda que Dios había preparado. Y es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús. Entren por la puerta estrecha, por el camino estrecho, porque ese camino es el que lleva a la vida. No todos caminan por ese camino. No todos están preparados para ir por ese camino. Necesitamos estar caminando nosotros en la dirección correcta, porque angosto es el camino y pocos son los que hallan ese camino. En las cosas de Dios no hay atajos. No hay forma de que puedas llegar antes, pero hay un camino seguro que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros podamos encontrar descanso para nuestra alma. Mira la oración del salmista. El salmista
David, ahí en el Salmo 39, 23, 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Hay un camino que lleva a la eternidad. No todos los caminos llevan a la eternidad. Hay un camino que lleva a la eternidad y ese camino es un camino estrecho y en ese camino puedes encontrar descanso para tu alma. Pero ¿qué dice el salmista? Prueba mi corazón, examíname y mira cómo estoy, pero quiero caminar, guíame en ese camino eterno. Te he puesto por atalaya. Cada uno de nosotros somos un vigilante. Cada uno de nosotros somos una atalaya. Tenemos que estar dando esa voz de advertencia, dando esa voz de palabra, esa voz de cuidado. Y la atalaya tenía esa responsabilidad. Porque si yo he puesto atalayas, yo he puesto gente que te esté hablando, gente que te esté sembrando. Hermano, y tú y yo no nos podemos quedar callados, porque si nos quedamos callados tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ezequiel 37, 17 y 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Perdón, Ezequiel 3, 17 y 19. Perdón. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le mostrases ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Perdón? Y él no se convirtiere, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tenemos una responsabilidad. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar hablando con otros, mostrando esa senda, mostrando ese camino. El Señor dijo, yo he puesto atalayas que te estén diciendo, yo te he hablado. Y entonces el pueblo empezó a decir y dijeron, no caminaremos, no escucharemos. Pero entonces el atalaya queda libre de eso. ¿Por qué? Porque cumplió su función, porque advirtió, porque dio la palabra, porque habló para salvación. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Convertirnos en atalayas, convertirnos en mensajeros de Dios, dar la palabra a las personas. Hermano, es que tú y yo solamente tenemos que dar la palabra. Dios va a ser el que va a convertir el corazón. Dios va a ser el que va a tocar las vidas. El Espíritu Santo es el único que puede convencer. Tú y yo no podemos convencer, pero sí podemos hablar. Es que muchas veces estamos frustrados porque hablamos y la gente no se convierte. No es tu problema que se convierta. Tu problema o nuestra responsabilidad es hablar la palabra. ¿Qué dice? Si tú hablas la palabra, tú estás libre de la sangre de esa persona. Pero si te quedas callado, si no hablaste, si no compartiste la verdad, entonces voy a demandar esa sangre de ti. Qué tremendo, ¿no? Puse gente que hablara. Y hermano, es que Jesús dijo, vayan al mundo y prediquen. Vayan al mundo. Tenemos que hablar, y es que se nos metió esa idea de que no podemos hablar porque la gente no quiere escuchar. No, tú habla. No es tu responsabilidad si se convierte. Eso ya es del corazón de la persona con Dios. Pero tú y yo somos obedientes. Y Dios les había mandado atalayas. Y Dios nos ha puesto a nosotros, yo creo que Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas
para dar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación a la gente que nos rodea. Y tenemos que cumplir con ese propósito. Porque la Biblia dice que nosotros debemos de llevar mucho fruto, ¿verdad? Y yo creo que mucho de ese fruto tiene que ver con la salvación de gente que nos rodea. Y yo no sé, pensar un poco acerca de cómo sería presentarte delante de Dios y que Dios te empiece a demandar las almas que fuiste negligente, con las que no hablaste, con las que te quedaste callado por temor de que te fuera a rechazar, callado por temor de que ya no fueras a tener la amistad, callado porque no sé, cualquier cosa, y después no sé cómo va a ser ese momento, y Dios pueda demandar de nosotros esas cosas en nuestra vida. También estábamos leyendo que comerán el fruto de su camino. Es que el hombre, esto es lo que estamos viendo, lo decía yo, estamos viendo que este mundo, estamos viendo el fruto de sus pensamientos, el fruto de la vida, el fruto es lo que estamos viendo cada uno de nosotros hoy, que se está cumpliendo en el mundo, y el mundo se está volcando sobre este pensamiento humanista, y tenemos que tener cuidado porque ya se está viendo un fruto de esos pensamientos en nuestro mundo. Y es una corriente que está arrastrando aún a la iglesia, hermanos. Es una corriente que está arrastrando aún a la iglesia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 1:31-33. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hermano, tú y yo no nos tenemos que preocupar. Lo que tenemos es que confiar en Dios. Si tú estás viviendo en obediencia a su palabra, si tú estás viviendo conforme sus mandamientos, dice, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Dios tiene cuidado de aquellos que le temen. Pero también está diciendo que serán hastiados de sus propios consejos. El mundo está viviendo una manera desenfrenada y en un momento dado van a rendir cuentas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros tenemos que como iglesia levantarnos a impactar ese reino, a hablar, a dar el mensaje, a ser como esos atalayas que están hablando una palabra a cada corazón, para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que oye la palabra de Dios, el que vive conforme la voluntad de Dios, dice aquí que podrá vivir confiadamente, tranquilo y sin temor de lo que pueda pasar. Tú y yo no tenemos que vivir con temor, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Y aunque las tinieblas cubran la tierra, la luz de nuestro Señor resplandecerá sobre nosotros. Amén. Ahora, el Señor nos enseña el camino. No hay diferentes caminos, hay un solo camino. La senda antigua es una sola. Regresemos a la senda antigua. Algunos piensan que la Biblia se tiene que actualizar para los tiempos modernos, que ya está pasada que está obsoleta, que se tiene que actualizar. Pero Dios dice, yo quiero que vuelvas a la senda antigua, yo quiero que permanezcas en esa senda, en ese camino que es estrecho, que lleva a la vida. No que vayas por el camino amplio donde toda la gente va, que está transitado, que te sientes seguro, ¿no? Así nos pasa también en nuestra vida. Vas a un lugar, a un camino que no está muy transitado y no te sientes seguro. Pero si ves que hay gente, que va gente caminando por ahí, o que te sientes más cómodo, ¿no? Y precisamente pasa lo mismo en el Evangelio. A veces parece que vamos caminando solos por este camino, que no hay mucha gente a nuestro alrededor. Hay un camino más transitado que parece más seguro, que parece más alegre, que parece más concurrido, que tiene un mejor final, pero ese no es el camino correcto. Y el Señor nos enseña el camino. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir.
El Señor es el que nos va guiando. Y a veces tenemos una lucha con nuestros pensamientos, nuestras emociones, conocimientos, deseos, metas, expectativas, de caminar hacia donde nosotros queremos. Pero ahora sí tenemos que caminar como Abraham caminó, solamente en obediencia al Señor, sin saber hacia dónde iba, qué dirección iba a tomar. Él nos muestra, Él tiene cuidado y dice que nos enseña de manera provechosa. Nos enseña de manera que podamos tener provecho de la enseñanza que Él nos está dando. ¿Para qué? Para que podamos seguir ese camino. Él nos guía por ese camino. ¿Quieres conocer el camino de Dios? Necesitamos conocer su palabra. ¿Quieres conocer el camino de Dios? Necesitas orar. ¿Quieres conocer el camino de Dios? Necesitamos buscar la presencia de Dios y saber que es de provecho para nuestra vida. No es perder el tiempo. Algunos piensan que el evangelio es para débiles, para ignorantes, pero es provechoso para nuestra vida. Es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y nosotros tenemos que regresar a esas sendas, hacer un alto en nuestra vida, detenernos y decir: Señor, yo está bien, tengo mis metas, tengo mis planes, pero también quiero ir por tu camino. Ayúdame. Ayer platicaba con alguien, me decía: es que tengo esto y este plan. Le digo: ¿y ya le preguntaste a Dios cuáles son sus planes para tu vida? No, pues no, pero yo creo. No, pues pregúntele a Dios. Porque muchas veces lo que tú y yo queremos no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Él es nuestro Dios. Él nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino que debemos seguir. Y ese es un camino de santidad. ¿Es un camino de qué? De santidad. No se habla de la santidad. Si te has dado cuenta, se habla mucho de que Dios te va a prosperar, que Dios te va a sanar, que tus finanzas, que Dios se responde. Y sí, Dios hace todas esas cosas, claro que sí. Pero el Señor les dijo: santifíquense, porque mañana haré maravillas en medio de ustedes. ¿Quieres ver maravillas? ¿Quieres ver milagros? Necesitamos andar por el camino de santidad. Amén. Isaías 55, 35, 8, 9. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera que suba por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Gloria a Dios. Habrá una calzada, un camino que es llamado camino de santidad. Pero en ese camino no puedes andar solo. Dios va contigo. Dios va con nosotros. ¿Para qué? Para que caminen los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Para que tú y yo caminemos por ese camino. No va solo ese camino. Parece que es angosto, parece que no hay mucha gente caminando por ahí, pero Jesús va contigo. Jesús va contigo. Recuerdo la primera vez que fuimos mi esposo y yo solos a caminar ahí al Chupón y no pudimos entrar por donde siempre entramos y entramos por otro lugar, y yo no conocía ese camino, y pues ella iba confiada de que pues yo conocía el camino, pero yo no conocía el camino. y de regreso pues tampoco conocíamos el camino, y era de noche y no se veía muy bien, pero gracias a Dios pudimos llegar. Y a veces uno no se siente seguro, ir caminando en un lugar que no conoces. ¿Y por qué digo esto? Porque tú y yo no nos tenemos que preocupar, porque Jesús va con nosotros. Tal vez te sea desconocido el camino, tal vez no sepas exactamente hacia dónde va a terminar ese camino, pero lo único que tenemos que saber y de cuál estar seguros y agradecidos
es que Jesús va con nosotros. Tú no vas solo. Él está con nosotros para caminar por ese camino. Hermano, yo estoy seguro que si caminamos por ese camino, vamos a ver milagros, maravillas, prodigios en tu vida y a través de tu vida. Y otros van a ver la gloria de Dios y otros van a conocer de Dios. Pero si vas por el camino que van todos, ¿cómo va a ser eso? Ese camino es Cristo. Ese camino tiene nombre. Cristo es el camino. No hay otro camino, solamente Cristo. Y muchos tienen problema con esto. Muchas personas tienen problema con esto. Piensan, ¿a poco ellos tienen la verdad absoluta? ¿A poco eso es la realidad? La Biblia dice que Cristo es el camino, no un camino. Esa senda antigua ahora tiene nombre. Esa senda de santidad, ese camino de santidad tiene nombre. Ese camino estrecho, esa puerta estrecha ahora tiene nombre y se llama Jesús. Y es el único camino. Jesús, ahí en Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, no hay otros caminos, no hay atajos, no hay caminos diferentes, hay un solo camino y se llama Jesús, tiene nombre. Y para volver a la senda antigua necesitamos a Jesús, porque Él es ese camino de santidad. Él es el camino. Solo en Cristo hallaremos descanso para nuestra alma. Él es el que nos puede dar descanso. Ahora Él nos ha provisto de su Espíritu, ahora Él nos ha provisto de todas las cosas. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener descanso en nuestra alma. Mateo 11, 27 a 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Yo os haré descansar. ¿Cuál es el problema? Que la gente, ¿a dónde lleva su carga, su trabajo, su ansiedad? Yo le decía a mi esposa esta semana, solamente Cristo puede cambiar un corazón. ¿A dónde llevas tus angustias? ¿A dónde llevas tus cargas? ¿A dónde llevas tus ansiedades? Y no me malentienda, hay herramientas que Dios nos ha provisto a nuestro alrededor que pueden ser útiles para nuestra vida, pero la única persona que puede cambiar un corazón es Cristo. Y el Señor dice: vengan a mí. Cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, cuando estamos estresados, tenemos que regresar a Dios. Hay gente que dice: no, pues yo me voy a ir no sé, a hacer ejercicio, me voy a ir con los amigos para descansar, me voy a hacer estas cosas o otras para descansar. Pero realmente el descanso verdadero está en la presencia de Dios. Está en Él. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Él quiere traer descanso para nuestra alma. Necesitamos ir a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo te pregunto en esta mañana: ¿a dónde llevas tus cargas? ¿A dónde llevas tu cansancio? ¿A dónde llevas tu ansiedad? Y te animo, te reto en esta mañana para que decidas ir a Jesús y puedas ver un cambio en tu vida. Puedas ver la mano de Dios obrando a tu favor. Y en lugar de andar platicando con los amigos o con la vecina o con el tío o con el primo, que puedas ir a platicar con Dios y decir: Señor, me siento cansado, me siento cargado. Y dice: yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo
sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo, ya hablábamos una vez del yugo, no sé si se acuerda, hace tiempo, pero el yugo te mantiene unido a Cristo. Esa unidad con Cristo es lo que te hace la vida fácil. Y el yugo se usa en los bueyes para arar la tierra, para preparar la tierra. Y siempre hay un buey viejo y un buey joven. Porque el buey viejo sabe el camino, sabe la dirección, él sabe hacia dónde va a caminar. Y el joven tiene la fuerza. Bueno, Cristo es ambos. Cristo es el que tiene la fuerza. Cristo es el que lleva el camino. Y nosotros, sujetos a Él, vamos caminando a un lugar seguro donde podemos descansar. Porque su yugo es fácil, su carga es ligera. Lo que para ti y para mí puede ser pesado, para Él es ligero. Cuando venimos a Él, Él aligera nuestra carga. Porque Él es el fuerte. Él es el que conoce el camino. Él es el que nos guía, que nos sostiene. Solamente tenemos que ir caminando al lado de Él en esa calzada de santidad, en ese camino de santidad. Amén. Pero aprendan de mí. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Yo no sé qué hubiera pasado. O sea, imagínate. A veces uno está estresado porque no sabe cómo le va a hacer para, no sé, pagar el recibo de la luz, qué sé yo. Imagínate Jesús que sabía que iba a morir en una cruz. Imagínate Jesús que sabía que iba a traspasarlo el pecado de toda la humanidad. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora sí que tú y yo a veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero Jesús dijo, hey, no te preocupes, cuando te sientas cargado, cansado, ven a mí. Camina conmigo, con mi yugo, cerca de mí, porque yo voy a hacer ligera tu carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero también nos invita a aprender de Él, a aprender de esa dependencia del Padre, a aprender a caminar como Él caminó en obediencia total al Padre, y así nosotros también. Ese es el lugar seguro para cada uno de nosotros. Amén. ¿Está haciendo edificación esto, hermano? Que Dios nos ayude a poder caminar en esas sendas antiguas, caminar con Él en ese camino de santidad, y no seamos de los que deciden no escuchar o no caminar, sino aquellos que dicen, yo voy a tomar el yugo, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a caminar por ese camino. Cierra.